Bueno, el museo posee una importante colección de arte cubista. Sí, aquí quiero empezar con dos esculturas cubistas que son interesantes para empezar aquí este recorrido, ¿no? Por un lado, a la izquierda tenemos Cabeza de Mujer, entre paréntesis eh, Fernand de Olivier, que fue una de las primeras parejas de Picasso en sus años de juventud en París. Y por otro lado tenemos Gran Profeta de Pablo Gargallo, ¿no? Ambos escultores y artistas españoles, que en este caso son dos esculturas de las más destacadas del arte cubista. ¿Sí? Por un lado, para hablar primero de la escultura de Fernández, de Picasso, pues esta fue realizada en 1909. Picasso, como sabemos, trabajó muchas disciplinas, tanto en pintura, dibujo, escultura o cerámica, ¿no? Pero esta sí que es una escultura fundamental por la que tengo un poquito de devoción, tengo que confesarlo particular, y porque se considera que marca el inicio de la escultura cubista en 1909. ¿Sí? Entonces lo que vemos en ella ya es un poco un resumen del lenguaje cubista, ¿no? Cómo juega con el volumen, ¿no? A través de la materia, del bronce en el que está hecho la escultura, pero también con el vacío, ¿no? Así podéis ver que todo el cuello, el rostro y la cabeza de ella están formadas a base de formas, valga la redundancia, cóncavas y convexas, ¿no? Que alternan, pues, por un lado el material, pero también juegan con el vacío, ¿no? Para crear así una idea total de volumen y de forma, ¿no? Una idea completa de la forma esencial, en este caso del rostro, ¿no? La protagonista de la obra es Fernande Olivier, como hemos dicho, bueno, estuvo muy presente en su vida y obra de esta época de juventud, ¿no? Que para Picasso fue muy creativa, pero también llena de dificultades al mismo tiempo. Los primeros años en París, hasta que se convierte en un artista de renombre, fueron muy duros para el artista, ¿no? Bueno, algo que se me ha olvidado comentar al principio es que el arte del Reina Sofía, como no puede ser de otra manera, es un arte va a ser complejo de entender porque el arte moderno y contemporáneo así lo es, ¿no? Pero esta precisamente era una de las búsquedas de estos artistas, ¿no? Son artistas que tenían todos ellos en común la experimentación, ¿no? Una experimentación constante y una ruptura de los moldes del arte tradicional. Entonces, por eso es tan difícil de acercarse y bueno, pues vamos a ver si en este pequeño video vamos a entender un poquito más, acercarnos un poquito más. ¿Sí? La otra obra es la del Profeta, de Pablo Gargallo, que la realiza en 1933, en, donde aquí vemos un poco mejor cómo se lleva cómo se lleva a la plástica, ¿no? Al material, esa idea, cómo se representa esa idea que tenían los cubistas, ¿no? De trabajar por un lado tanto la materia como también el hueco, el espacio vacío, ¿no? Se intenta de alguna manera también esculpir ese vacío, ¿no? Al contrario de la escultura tradicional, que solamente trabajaba con el material que tenía, ¿no? Aquí también se trabaja con el vacío, ¿no? Como parte de un todo. Y esto es algo que lo van a hacer tanto en escultura como en pintura. Por eso vemos también que la pintura del siglo XX pues se llegan a los cuadros que son totalmente blancos o totalmente azules, ¿no? De un solo color. Y también en arquitectura y en escultura, donde se crean al final espacios únicamente vacíos, ¿no? Esto va a ser o en música, donde se explora el silencio, ¿no? Esto va a ser una constante del arte de esta época. Aquí os pongo otras dos obras. También son dos obras de arte cubista, una de ellas es de Juan Gris y otra es de María Blanchard. Ambos son dos artistas españoles, pero que desarrollaron también, como la mayoría de artistas que vamos a ver, su carrera en París, porque París, sobre todo en finales del XIX y principios del siglo XX, fue el centro del arte, ¿no? El centro donde todas las vanguardias se dieron y donde todos los artistas jóvenes iban a París bueno, a desarrollar su carrera y a buscar futuro y otras ideas, otras formas de crear, ¿no? Porque ahí estaba toda la modernidad concentrada. Entonces podemos ver aquí que el cubismo también es difícil de entender, sobre todo en la pintura, ¿no? Porque ellos lo que buscan es representar lo esencial del objeto, ¿no? Por eso escogen siempre, casi siempre objetos, ¿no? Como instrumentos musicales, botellas, alimentos, ¿no? Que son propios de la pintura de bodegón, que es una pintura que viene muy de lejos, pero ellos le dan una vuelta, ¿no? Y buscan como que representar las partes más esenciales de ese objeto de una forma geométrica, ¿no? Y eso es un poco lo característico del cubismo, ¿no? Juan Gris es un artista que está eclipsado por Picasso,
porque también, además, como todos los artistas, casi todos los artistas, muy eclipsado por Picasso, pero en este caso, pues Juan Gris también era cubista y, bueno, pues su obra de alguna manera se desconoce entre la de Picasso y Braque, ¿no? Pero quizás fue el artista que se mantuvo más fiel al estilo cubista durante toda su vida, porque Braque y Picasso al final evolucionaron, hicieron cosas muy diferentes al cubismo, pero Juan Gris no, ¿no? Como ya hemos dicho, desarrolló gran parte de su carrera en París y destaca mucho que el color en Juan Gris es más vivo, ¿no? Él utiliza colores más vivos, de alguna manera más alegres, más llamativos, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Porque el cubismo tradicional son colores más ocres, más grises, ¿sí? Y esto también lo vemos en María Blanchard, que es una de las artistas más representativas del cubismo. María Blanchard, que nació en Santander y que pinta esta obra en 1919, que también fue a París y también desarrolló gran parte de su carrera aquí. Y estuvo muy cercana a su pintura, es muy cercana a la de Juan Gris, con quien entabló una gran amistad y que ejerció, perdón, una gran influencia en ella, ¿no? En ese estilo y también en ese color más vivo, en ese colorido más vivo que ella emplea, ¿no? Bueno, esta obra que nos encontramos aquí es una obra del pintor francés Francis Picabia, que realiza en cerca de 1922. Picabia es un artista prácticamente inclasificable porque transitó por diferentes estilos y movimientos artísticos de vanguardia, ¿no? A comienzos del siglo XX, muy ligado en especial al dadaísmo, al surrealismo, es decir, a los movimientos más experimentales, ¿no? Eh, Además es interesante porque Picabia en 1913 es uno de los artistas europeos que en 1913 a Nueva York a una exposición que se convirtió en todo un hito internacional, que fue una exposición internacional de arte moderno en un cuartel militar que se hizo y que se conoce como el Armory Show, ¿no? Y se hizo para difundir el arte europeo más moderno en Estados Unidos, ¿no? Finalmente esto supone como el punto de comienzo de todo el arte moderno en Estados Unidos, del que luego aprenderán y serán influenciados artistas como Pollock o Warhol mucho después, ¿no? Entonces eso es interesante, ¿no? Bueno, Picabia estaba influido por las teorías del psicoanálisis de Freud, ¿no? También por artistas muy conceptuales como Duchamp, ¿no? Es decir, difíciles de entender a simple vista, ¿no? Como vemos aquí. Su estilo es abstracto, el estilo de Picabia, bueno, también tiene mucha pintura figurativa, ¿no? Pero en este caso esta obra es de la época abstracta de Picabia, donde él utiliza formas, las únicas formas que reconocemos son esas formas geométricas, ¿no? Que emplea y que aluden al mundo de la máquina, a los procedimientos mecánicos de las máquinas, ¿no? Pero que reflejan algo más allá, algo más profundo para Picabia, ¿no? Que casi siempre aluden a la sexualidad y a la exploración de procesos sexuales eh, a través de este movimiento o de este mecanismo propio de las máquinas, ¿no? Un poco lo característico de esta etapa de Picabia y que es muy interesante de esta obra. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, esta es una obra de Joan Miró, un pintor catalán que se llama La sonrisa de alas flameantes, que pintó en 1953, ya en la madurez del artista. La pintura de Miró también es muy difícil de entender, ¿no? El estilo al que más estuvo ligado fue al surrealismo, ¿sí? A esta exploración, ¿no? De ese mundo interior, de los sueños, de los traumas a través del arte y a través, en este caso, de la pintura, principalmente por Miró. Por eso es difícil de entender su pintura, ¿no? Pero en cambio sí que tiene elementos muy reconocibles, ¿no? Miró viajó también, como muchos otros artistas españoles, viajó a París a comienzos de los años 20, donde pudo conocer de primera mano pues, todo el arte vanguardista, ¿no? Y donde estuvo muy cercano a los artistas surrealistas. Tanto es así que el fundador del movimiento de arte del surrealismo, que fue el poeta André Breton, llegó a decir que Miró era el más surrealista de todos nosotros, ¿no? Lo cual, bueno, es un halago bastante importante.
Finalmente Miró y Dalí fueron expulsados por el propio Bretón, ¿no? Sobre todo por no afiliarse o no tomar una postura política tan clara con el auge del nazismo, ¿no? Porque tanto Miró como Dalí pues, defendían una idea más bien apolítica del arte surrealista, no así como Bretón o el resto de los integrantes, ¿no? Miró decía lo siguiente, decía, me es difícil hablar de mi pintura, pues ella ha nacido siempre en un estado de alucinación, provocado por un shock cualquiera, eh, que por lo general era el hambre, ¿no? Por lo general era el hambre. En estos primeros años para Miró también fueron bastante complicados y bueno, pues a través de estos momentos, en estas situaciones extremas, ¿no? Extremas, Miró sufrió una serie de alucinaciones. Eh, que luego buscaba plasmar de alguna manera estas visiones en su pintura, ¿no? Su colorido suele apostar por colores primarios, ¿no? Como son el rojo, el azul o el amarillo, ¿no? Que también son colores vivos, ¿no? Y que es algo como característico del artista, ¿no? Y también luego elementos que están siempre en su pintura presentes, ¿no? Como por ejemplo alusiones a las estrellas, por ejemplo la figura de la mujer, la luna también, ¿no? En su primera época, pues las visiones del campo, de los campos catalanes, de las masías, de las haciendas de allí, ¿no? Finalmente, tenemos que tener claro que el estilo de Miró es totalmente un mundo propio, ¿no? Y como dijo el historiador del arte experto en Miró, Gaya Nuño, decía que su arte es inefable, que es un deleite para la vista, pero inexplicable, ¿no? Lleno de símbolos muy personales, ¿no? Bueno, seguimos. Esta es una obra que uno no pensaría nunca que es de Dalí, así a simple vista, ¿no? Pero es una de las obras también más emblemáticas del museo y es Figura en una ventana, que pintó el artista catalán en su juventud, en 1925, donde representa a su hermana Ana María. ¿Sí? La representa en Cadaqués, que es el pueblo catalán, el norte de Cataluña, que os recomiendo, que es un pueblo espectacular, costero, y donde vivió gran parte de su vida Dalí y que siempre estuvo presente en su pintura, ¿no? Aunque estilísticamente esta pintura está a años luz de lo que luego veremos en su estilo más surrealista, ¿no? Porque es un estilo más clásico, más académico, ¿no? Que coincide también con una vuelta a este estilo de muchos artistas que estaban haciendo cosas muy rompedoras, como el propio Picasso, ¿no? Que justo en los años 20 tiene esta época neoclásica. Pues bueno, aunque es así, ya nos deja ver algunas constantes del estilo de Dalí, como por ejemplo es el mar, la playa, esos paisajes de Cadaqués y también su familia, ¿no? También nos deja ver que Dalí va a ser siempre un gran dibujante, ¿no? Que va a mantener siempre el uso del dibujo y un dominio perfecto de este, ¿no? Aquí os pongo esta frase mítica muy conocida de Dalí, ¿no? Y sorprendente, ¿no? En todo sentido. Y es que, bueno, para los surrealistas, como ya decía Breton, ¿no? Pues lo interesante era representar estos automatismos mentales totalmente puros, ¿no? Es decir, bloquear, dejar a un lado la moral, la razón, ¿no? Y aflorar o representar mediante la escritura, mediante la pintura, mediante el lenguaje que sea, todos estos pensamientos que van fluyendo, ¿no? Ese automatismo fue la clave del surrealismo, ¿no? Y pues Dalí tenía mucho que representar, ¿no? Porque tuvo relaciones traumáticas, pues con una relación traumática con su padre, con el que acabara muy mal, eh, también en esa exploración de la sexualidad, ¿no? Y también con algunos elementos como los insectos que le daban verdadero pavor, ¿no? Bueno, Dalí va muy jovencito también a París, ¿no? Y se une de lleno en 1925, ya se une completamente al movimiento surrealista, del que, como hemos dicho, luego fue expulsado. Eh, pero fue un artista muy destacado, ¿no? Un miembro muy destacado del movimiento surrealista, ¿no? Él llegó a decir cuando es expulsado que el surrealismo era él, ¿no? Yo soy el surrealismo. Bueno, esta es una de las obras cumbres de su obra y más importantes del museo, ¿no? Se llama Rostro del Gran Masturbador y la pinta Dalí en 1929. Este fue un año muy importante para Dalí porque es el que conoce a Gala, que será la mujer de su vida,
¿sí? Y esta obra lo pinta a finales de verano de ese mismo año, ¿no? Cuando había pasado unos días con Gala en Cadaqués, que todavía estaba casada con un poeta también importante del movimiento cultural parisino, que era Paul Eluard, pero que finalmente, pues, será la pareja de Dalí durante gran parte de su vida, ¿no? Entonces, os cito aquí textualmente las palabras de la historiadora Paloma Esteban, ¿no? Que dice que el cuadro pues, surge como un reflejo de la historia, un reflejo de la transformación anímica y erótica que Dalí acaba de experimentar a causa de la aparición de Gala en su vida. Sí, esto lo he recogido de una cita de Paloma en la página del Reina, ¿no? Entonces, es un cuadro totalmente autobiográfico, ¿no? Donde vemos el propio autorretrato del artista, ese rostro del gran masturbador que está cabeza abajo, ¿no? Sería un autorretrato de Dalí, del que emerge la propia figura de Gala, ¿sí? Ambos además se funden en un abrazo en la parte inferior, ¿no? Que parecen representados como dos maniquís, ¿no? Hay una figura también al fondo que puede aludir a la soledad, ¿no? Vemos ese paisaje que parece recordarnos a la playa, a esas playas de Cadaqués a las que siempre estuvo apegado el artista catalán. Y luego vemos también, es muy llamativo, ¿no? Esas hormigas que suben por su boca, que aludían para él a lo podrido, a la putrefacción. Y también la figura del saltamontes, que fue el insecto que más le atemorizaba de todos ellos desde niño, ¿no? Y que, bueno, pues estas exploraciones, ¿no? Estas búsquedas, pues forman parte de la pintura de Dalí, sobre todo de esta época plenamente surrealista, ¿no? Que es la más conocida, más destacada de, del artista, ¿no? Aquí tenemos una obra de una pintora, de una artista española, Maruja Mayo, que es una de sus obras más destacadas, también del Reina Sofía, que se llama Canto de las Espigas. Maruja Mayo es una artista que, que a lo mejor no es tan conocida, porque bueno, ahí tenemos esa problemática de la historia del arte y esa visión más, bueno, eminentemente masculina de la historiografía del arte, ¿no? Y Maruja Mayo ha sido eclipsada por otros artistas surrealistas o de su época, pero me parece interesante reivindicar su figura y en concreto esta es una de las obras más interesantes para mí del museo. Es una obra que pintó en 1939 y ya en el exilio, porque ella era una artista muy unida al movimiento cultural español, trabajando codo con codo con artistas como Rafael Alberti, ¿no? Y fue totalmente contraria, ¿no? a la dictadura de Franco y bueno, tuvo que salir forzosamente al exilio. Ella lo pasa en Argentina, que es donde realiza esta obra. Por cierto, en Argentina ella influye también de manera decisiva en la vida cultural de allí, ¿no? Teniendo contacto con Borges o más completamente en Latinoamérica, influyendo también en artistas como Pablo Neruda, ¿no? Entonces es súper importante reivindicar la figura de Maruja Mayo. Esta es una de las obras que ella dedica, forma parte de una serie que dedica ella al trabajo del campo, como vemos aquí, y también al trabajo del mar, ¿no? Y que finalmente ella deseaba que esta obra pues, estuviera en manos del pueblo español, ¿no? Y así lo está hoy en día, ¿no? Aunque ella fue una de las artistas más conocidas del movimiento y más destacadas del movimiento surrealista, aquí, bueno, pues es un arte mucho más reconocible, mucho más comprensible, ¿no? Es un estilo más comprensible para, para el espectador, ¿no? Finalmente ella pasó sus últimos días en España al volver ya en época de la transición al país, ¿no? A España. Y bueno, pues es una artista muy interesante. Bueno, y vamos con la obra más destacada del museo que se ha hecho esperar, pero por fin ha llegado. Eh, como comentábamos anteriormente, ¿no? Esta ha sido siempre una obra muy importante y se ha convertido realmente en un icono, ¿no? También del arte universal, no solo español, ¿no? Eh, Fue pintada en 1937 por Picasso, pero no estuvo en España sino hasta ya en los años 80, hasta 1981, ¿no? Antes había estado principalmente en Estados Unidos, en el MoMA de Nueva York. Ahí es donde pasó toda la dictadura de Franco, en el MoMA. Y finalmente regresa en el 81 y es en el 92, ya con la inauguración del museo, cuando pasa a estar en el Reina Sofía, ¿no? Entonces,
Como decimos, es una obra que la pinta en el 37, es una obra de gran formato, ahí tenéis las dimensiones, el formato es muy grande, también apaisado, ¿no? También en un sentido rectangular, ¿no? Y que está pintado en grisalla, es decir, con una tonalidad, con unos colores que son variaciones del gris, ¿no? El blanco, el negro, esos tonos, eh, tonos grisáceos, ¿no? Que aumentan un poco, que añaden este énfasis, ¿no? Que quería darle Picasso de asimilarse a una verdadera portada de un periódico, ¿no? A una noticia a través de una imagen, ¿no? Bueno, pues la guerra civil española supuso una situación verdaderamente traumática para Picasso como para millones de personas. Pero bueno, podemos decir que fue su apocalipsis de alguna manera, ¿no? Y esto queda resumido, pues tristemente, en este episodio trágico que tuvo lugar el 26 de abril de 1937, que fue el bombardeo de la ciudad vasca de Guernica, en el País Vasco, al norte de España, ¿no? Em, este bombardeo fue perpetrado por la aviación italiana y la Legión Cóndor alemana, la aviación alemana, ambos regímenes fascistas que eran aliados del ejército sublevado dirigido por Franco y que bombardean la villa de Guernica el 26 de abril en la tarde, en el 37, arrasando la ciudad y a un gran número de sus ciudadanos, siendo considerado como el primer ataque aéreo a gran escala contra la población civil de la historia, ¿no? Esto es interesante porque en tiempos de la guerra civil, que duró entre el 36 y el 39, pues había, no se podía acceder a las noticias porque fácilmente eran manipuladas, ¿no? Por ambos bandos y desde un principio, desde el bando sublevado, pues se negó el ataque de Guernica, ¿no? Entonces la población desconocía esta tragedia, ¿no? Entonces la idea de Picasso también de alguna manera es de dar a conocer este suceso tan traumático, ¿no? Hay que decir que el gobierno español de la República, en 1937, a comienzos, le encarga un cuadro a Picasso para presentarlo en la Exposición Universal de París de 1937, en verano, y sí, para representar a España, al pabellón español en esta exposición de París, ¿no? Picasso en un principio se muestra reacio a esta idea, pero cambia de idea con la profunda conmoción que sufre al enterarse del hecho de esta tragedia, ¿no? Entonces, finalmente, en los meses de abril perdón, de mayo y de junio, en 2 meses, realiza un montón de numerosos bocetos y un trabajo febril para llevar a cabo esta gran composición que finalmente acaba presentando el gobierno de la República en el pabellón español de París, en esa exposición universal de 1937, ¿no? Bueno, ya analizando un poco más concretamente el cuadro, pues vemos aquí una representación del horror, de la tragedia de la guerra, ¿no? Que puede ser, de alguna manera, puede ser aplicable a cualquier conflicto bélico de cualquier país, porque Picasso no cierra este tema al hecho concreto del bombardeo de Guernica, no hay ninguna alusión directa a ese pueblo y a ese hecho, ¿no? Aunque sí hay símbolos muy destacados, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, aquí recordamos la frase de que para Picasso el arte no servía simplemente para decorar las paredes, sino que era un instrumento de defensa, ¿no? Era un instrumento incluso bélico, ¿no? Un arma, de alguna manera, el arte, ¿no? Entonces, Picasso era un artista muy político que estuvo afiliado al partido comunista, tanto francés como español, ¿no? Bueno, en esta gran composición, pues vemos una serie de figuras, ¿no? Todas ellas desgarradoras, trabajadas en un estilo tanto expresionista, ¿no? Porque es muy expresivo esta obra, como también cubista. Veis que las figuras están descompuestas, fragmentadas de forma geométrica, ¿no? Eso está presente ya en este Picasso ya de madurez, tenía más de 50 años cuando pinta esta obra. Y bueno, pues entre los símbolos que ya os digo que dejó abiertos, pues sí dejó claros dos de ellos principalmente, ¿no? Que son el toro, que para Picasso siempre había tenido un aspecto muy positivo, lo representó en muchas ocasiones, el toro como algo positivo, ¿no? Eh, que admiraba, ¿no? Pero aquí Picasso dijo que el toro representa la brutalidad y la oscuridad, al igual que el caballo representaría a la población civil, la inocencia de las víctimas, al pueblo de Guernica, ¿no?
Por otro lado, destacar también pues cómo esa escena es iluminada, ¿no? Por esa bombilla y por esa figura que introduce esa vela, ¿no? Para dar a conocer la escena, esta noticia, ¿no? Y cómo la composición también se cierra con las figuras de dos mujeres. A la izquierda pues tenemos a una que tiene a su niño muerto en su regazo, ¿no? Como una piedad. Y a la derecha tenemos una figura que está envuelta en llamas, ¿no? Y mirando al cielo, lo cual sí puede ser una alusión tal vez más directa a este bombardeo, ¿no? Bueno, como os decía, ha sido muy difícil hacer esta selección. Nada, espero que os haya interesado, que os haya aportado en algo. Y nada, bueno, pues seguiremos compartiendo sobre el Museo Reina Sofía y otros museos. Bueno, espero que estéis muy bien y os mando un abrazo grande.